Estamos al aire. Adelante, Ariana. Adelante, Ari. Ariana, ¿escuchas? Sí. Adelante. Buenos días a todos. Bienvenidos al segundo día de nuestro Foro Internacional de Inteligencia Artificial. Antes de comenzar con nuestra ponencia, me gustaría mencionar algunas recomendaciones importantes para asegurar que todos tengamos una experiencia productiva el día de hoy. En primer lugar, es crucial que aprovechemos al máximo que tendremos juntos. Les pedimos estar puntuales en las ponencias. En segundo lugar, al final de cada sesión abriremos un espacio para preguntas y reflexiones. Mismas preguntas se pueden ir colocando en el espacio de su derecha. La presentación está programada para tener un tiempo de 60 minutos. Por último, si surge algún tema, algún problema con la señal de internet, les pedimos por favor tengan paciencia y esperen un momento. Si en el caso de que persista alguna complejidad con el internet, les recomendamos salir y volver a ingresar utilizando el enlace proporcionado por nuestra página oficial del FIA. Les pedimos que respeten de manera puntual los puntos de vista, las participaciones, ya que estamos aquí todos con la intención de aprender y de crecer juntos. Cedo la palabra al maestro Jorge Alberto, quien nos dará algunas palabras. Adelante. Muy buenos días, doctora Mayra Castañeda. Muy buenos días a todos. Un gusto poder compartir esta primera ponencia del primer Foro Internacional de Inteligencia Artificial de la Universidad La Salle Nezahualcóyotl. Es un honor, doctora, tenerla aquí con nosotros y que usted pueda abrir estas conferencias virtuales el día de bueno, pues bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, maestro. Ahora sí, sin más preámbulo, nos complace dar inicio a la ponencia El hombre contra la máquina, el doctor Frankenstein en la era de la IA. Será impartida esta ponencia por la doctora Mayra Castañeda. En un momento les compartiré su semblanza. La doctora Mayra, nombrada como uno de los 100 expertos y líderes educativos más importantes del planeta por el Centro Internacional Miranda y el ministro de Educación de Venezuela. Profesora egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con casi 30 años de experiencia docente en diversos niveles y áreas.
de educación artística, comunicación, periodismo y hasta filosofía, literatura y arte dramático. Ha trabajado para el Instituto de Cultura de Yucatán, la UNAM, el Centro de Capacitación Artística de Occidente, Papalote Museo del Niño, Columbia College, Universidad Guadalajara-La Mar, Instituto Freire y otras instituciones educativas. Miembro internacional, Institute on Peace Education, de la Cátedra UNESCO de la Red de Educación y Desarrollo Humano de Colombia, y ha recibido el doctorado honoris causa por la Universidad Campo Limpo Paulista de Brasil. Desde hace más de 15 años es conferencista y ha impartido cursos y seminarios para empresas y público en general. Entre sus libros publicados figuran Sendero a la Inmortalidad, Desplegando Alas, A 4 Pasos del Cielo, ¿Qué onda?, libros de texto de inteligencia emocional para nivel secundaria, Tripulación Pelícano, inteligencia emocional para jóvenes, El docente extraordinario y aprendizaje significativo, estrategias, técnicas y dinámicas, planeación didáctica argumentada, entre otros. Creadora de Educación Divergente, un nuevo paradigma educativo basado en la autonomía y el pensamiento divergente. Actualmente, y desde su fundación, es presidente de la Comisión Iberoamericana de Calidad Educativa, ONG de incidencia internacional. Dirige Editorial Descubriendo y ha asesorado diversas instituciones y organizaciones a nivel nacional e internacional. En enero de 2022 fue nombrada rectora del Campus Península de Yucatán de la Universidad Hispana Americana de Bajío. Doctora, bienvenida. Podemos comenzar. Muchísimas gracias, muy amable. Pues muchas gracias, antes que nada, por esta invitación al maestro Jorge, desde luego, Jorge Alberto, a la universidad. Muchísimas gracias por esta deferencia y bueno, también por la presentación que hacen de mi persona. Bueno, antes que nada, me gustaría mencionar que por allá estaremos hablando también de la inteligencia emocional y estos libros que he escrito acerca de inteligencia emocional, bueno, pues ya se ha comprobado y tal vez esto les haga un poco de ruido, pues que las inteligencias múltiples no existen. Entonces, bueno, vamos a hablar de muchas cosas, vamos a hablar de paradigmas, pero sobre todo vamos a hablar de este concepto de inteligencia artificial. Ya ustedes empezaron el día de ayer de manera presencial y seguramente han visto diferentes utilizaciones para la educación, que es la intención de las pláticas, que bueno, fue la intención de las pláticas del día de ayer. Sin embargo, yo creo que tenemos que poner sobre la mesa varias cosas que tienen que ver justamente con estos conceptos que están muy de moda, que han hecho muchísimo ruido, que han generado mucha expectativa, desde luego, y que vienen a cambiarnos también la realidad. Eso es cierto. Empezamos a ver esta fantasía planteada por diversos autores hace ya siglos, incluso, que tienen que ver con esta posibilidad de estar en diferentes lugares. Eso ya lo hemos vivido o ya lo estamos viviendo a través de la virtualidad en general, del internet, pero también esta idea de poder generar, de poder crear y reproducir un ser como pensamos o como se plantean o plantean muchas religiones, a imagen y semejanza, ¿no? Por allá dicen de los diferentes dioses, pero nosotros somos una especie muy arrogante, tan arrogante que no solo nos conformamos con ser homo sapiens, sino que nos pusimos sapiens sapiens, porque eso nos lo pusimos nosotros mismos. Ninguna otra especie nos ha nombrado de esa manera, ¿verdad? Entonces, esta arrogancia nos lleva a pensar que podemos ser creadores de algo similar a nosotros, pero utilizando otros elementos. Entonces, esto es lo que me gustaría poner sobre la mesa en esta mañana y para ello, pues, me gustaría también hablar de esta intención del hombre contra la máquina. ¿Por qué el hombre contra la máquina? Yo creo que esto es un lugar común, ya es un lugar común en muchos casos en la literatura desde hace muchísimo tiempo, y es parte de esta intención que se tiene hace ya algunos siglos, en 1831, cuando da
ve la primera luz la versión de Frankenstein, que viene a ser un parteaguas, no solo en la literatura, sino también en el ámbito del desarrollo de la civilización. Empezamos a pensar, y es producto, pero también es el inicio de toda una visión de un nuevo hombre, ¿sí? Y de esta posibilidad que tenemos los seres humanos de crear, no solo de crear cosas o de crear vida de una manera biológicamente natural, sino también esta posibilidad de crearla a partir de los conocimientos que se van desarrollando de la ciencia. Recordemos que Mary Shelley es una joven de 19 años en ese momento, es producto, cuando escribe Frankenstein, es producto de una familia, desde luego adinerada, muy adinerada en Inglaterra, pero con unas visiones, con unas ideas muy vanguardistas. Su madre es la primera líder feminista de Europa, y todas estas ideas del feminismo, desde luego, permean en sus hijas, quienes, en el caso de la hermana de Mary Shelley, se empieza un romance, es amante de Lord Byron, y en un verano que es demasiado frío en ese momento, estamos hablando del principio de 1800, porque hay un volcán en erupción en África y el planeta se enfría en ese momento, resulta que pasan un verano en Ginebra, en el lago de Ginebra, en una cabaña, las dos hermanas con el amante de la hermana de Mary Shelley y con el amante de Mary Shelley, que es Shelley, el poeta, ¿sí? Entonces, en ese momento, él es un hombre casado, es un hombre con hijos, sin embargo, se va a estas vacaciones, a este veraneo en el lago de Ginebra. Y en estas condiciones en las que no pueden salir mucho porque hace mucho frío, empiezan a jugar una serie de juegos, empiezan a hacer discusiones acerca de diferentes aspectos, y es como surge, que tiene que ver con la modernidad y con el nuevo modelo de ser humano en ese momento. Y todas estas ideas de avanzada, esta posibilidad de que podamos encontrar esa piedra filosofal o la fuente de la eterna juventud, esta pretensión del ser humano de vivir eternamente, que mueve muchas de las ideas y muchas de las intenciones de los descubrimientos, impulsa desde luego la ciencia en ese momento, y es como surge esta idea del Frankenstein. El doctor Frankenstein, que no es Frankenstein el monstruo, pero que de pronto Frankenstein empieza a tomar el lugar del doctor. Entonces, bueno, vamos a plantearnos, partiendo un poquito de esa idea de cómo el ser humano empieza a generar una serie de tecnología, porque la tecnología no es esto que conocemos. Tenemos como mucho esa tendencia a creer que la tecnología es lo digital, el internet, el software, todo lo que tenga que ver con computación. No es cierto, el libro es una tecnología. La primera herramienta que se creó, una piedra tallada o una madera tallada que servía de alguna forma para cortar, para partir, para romper, es tecnología. Entonces, estamos hablando de una tecnología en ese momento que empieza a abrir un horizonte diferente, y vamos a ver cómo no es tan diferente a lo que está sucediendo el día de hoy con la inteligencia artificial. Entonces, bueno, pues yo los quiero invitar a preguntarnos, antes de comenzar esta ruta, este viaje que les estoy planteando, preguntarnos qué es la inteligencia, porque ya se está normalizando este término de inteligencia artificial, pero qué tan conducente, qué tan congruente es con el concepto real de inteligencia. Después de muchos debates, desde luego, el concepto de inteligencia es algo sumamente fundamental para el ser humano. Hemos construido una civilización con base en esta cualidad,
humana que nos ha diferenciado de otras especies. Gracias a eso hemos llegado al punto en el que nos encontramos en este momento, en sentido positivo y en sentido negativo, porque también estamos en una crisis civilizatoria y eso no lo podemos perder de vista. Pero bueno, yo creo que lo primero que nos tenemos que plantear es ¿qué es la inteligencia? La inteligencia, según un concepto que tiene que ver con la psicología, y es un consenso al que se ha llegado después del análisis de muchas teorías, es un conjunto de habilidades cognitivas y conductuales, ojo, conductuales, que permiten la adaptación eficiente al ambiente físico y social, ¿sí? Y aquí un primer punto. Una adaptación eficiente al ambiente físico y social. Y aquí nos tendríamos que preguntar cuáles son las conductas de una máquina, cuál es la sociedad de una máquina y cómo puede adaptarse a ese ambiente social. Incluye la capacidad de resolver problemas, planear, pensar de manera abstracta, repito, comprender ideas complejas, aprender de la experiencia. No se identifica con conocimientos específicos ni con habilidades específicas, sino que se trata de habilidad cognitiva general, de la cual forman parte las capacidades específicas. Entonces, bueno, bajo este concepto, bajo este constructo que se ha generado también a nivel social, tenemos que plantearnos si la inteligencia artificial es tal. ¿Cuáles son sus alcances? ¿Cuáles son sus límites? ¿Cuál es la pretensión que tenemos nosotros, seres humanos, la civilización humana, con esta inteligencia artificial? Y partiendo del principio de si es tal. Hay una cuestión que yo creo que hay que poner sobre la mesa y hay que hablarla muy claramente. ¿Es una inteligencia artificial o es un software de plagio, como plantea Chomsky? ¿Sí? Porque lo cierto es que no tiene una capacidad, no tiene habilidades conductuales en principio, ¿sí? No tiene un ambiente físico y social al cual adaptarse. Y, desde luego, pensar de manera abstracta es algo sobre lo que están trabajando muchos de los tecnólogos y de los científicos que tienen que ver con computación, pero que todavía no se ha llegado a ese punto. Entonces, ¿puede comprender ideas complejas? No sabemos en el término de comprensión si realmente comprende o reproduce y enlaza ciertas informaciones, lo cual simula un acto de inteligencia, ¿sí? Y tampoco podemos pensar en la experiencia. Aprende, sí, pero aprende de la experiencia. Entonces, son preguntas que dejo al aire, son preguntas que yo pensaría que debemos de hacernos antes de nombrar algo. Recordemos que todo lo que nos rodea, si ustedes voltean a ver a su alrededor en este momento, más allá del dispositivo que tengan enfrente, la silla, la mesa, un sofá, un cuadro, cualquier cosa que los esté rodeando, una habitación, una banca de un parque o donde se encuentren, se darán cuenta que el 90% de lo que los rodea es algo creado por el hombre. Y eso que ha sido creado por el hombre viene desde luego de una idea. En un principio fue una idea. Entonces, esta idea tiene mucha relación con el lenguaje, con lo que nombramos, con cómo lo nombramos. Primero nombramos algo, ideamos algo, lo tenemos en nuestra mente, lo llamamos de alguna forma y eso le empieza a dar vida y le empieza a dar cuerpo. Hay cosas existentes que también nombramos y que también van generando conceptos a su alrededor. Entonces construimos nuestro mundo gracias a las palabras. Y cuando nombramos algo inteligencia, tenemos que estar muy claros de qué significa la inteligencia. Porque desafortunadamente vivimos en una época
en la que existe muchísima manipulación. Antiguamente se pensaba que habían grupos muy amplios que no tenían un desarrollo cultural, no tenían una alfabetización, no tenían acceso a la cultura, no tenían acceso al arte, no tenían acceso a una serie de manifestaciones, porque se encontraban aislados, porque estábamos desconectados. Y la premisa era, si conectamos a todo el mundo, si lo acercamos a la información, si lo acercamos a estas manifestaciones, se va a generar conocimiento y vamos a desarrollar y vamos a detonar la inteligencia. Desafortunadamente, hace más de 50 años que existe Internet. Desde luego, no existe para todo el público. Estamos hablando de hace 30 años que tenemos acceso a esta gran red, 30 y pocos años. Y en estas 3 décadas, en realidad no hemos visto que se detone la inteligencia. De hecho, hay un estudio muy interesante que la inteligencia social empezó a subir a partir del siglo XIX, de los 1800, empezó a subir, a elevarse la inteligencia social, y actualmente estamos viviendo una caída, un declive importante en la inteligencia social. Entonces, quizá las premisas de las que partimos no sean tan adecuadas, ¿sí? Yo creo que es algo que nos tenemos que plantear. Los seres humanos somos muy malos, y lo hemos demostrado, para predecir el futuro en muchos sentidos, para adelantarnos al futuro en la medida en la que difícilmente sabemos interpretar los datos de manera adecuada, las pistas que se nos presentan alrededor. Confiamos más en nuestra intuición que en el razonamiento, a pesar de toda esta cultura del razonamiento que se viene dando ya desde hace muchos siglos, desde que hablamos de ciencia, desde que la ciencia toma el lugar preponderante en nuestra cultura, en nuestro desarrollo educativo, en las universidades. No hemos visto que realmente esos datos, ese razonamiento lógico haya permeado en general en la sociedad. Entonces, bueno, son una serie de planteamientos que pongo sobre la mesa, y ahora sí, los invito a este viaje fantástico de análisis. Es un análisis, debo decirlo, muy somero, porque no tenemos un tiempo realmente importante para poder profundizar en estas ideas. Pero lo primero que los invito a revisar es esto. Perdón. Ya se me fue. A ver. Esto tiene que ver con la evolución. Les invito a observarlo con detenimiento. Quiero que observen y que piensen por un segundo en estas imágenes que les acabo de presentar. Estas imágenes, este video, fue creado por una inteligencia artificial, ¿sí? Y yo les pregunto, ¿qué sucede, por ejemplo, a partir de este momento que tenemos por acá, que podríamos considerarlo el momento actual? ¿Y qué es lo que nos está planteando esta inteligencia artificial justo aquí? ¿Sí? Esta aspiración que hemos tenido como humanidad a ser lo que no somos, a plantearnos un futuro en donde la evolución está ligada a nuestra propia creación, que es la máquina, y donde ya no es solo algo orgánico,
Los desarrollos de los dispositivos biomecánicos, biocibernéticos, son una realidad, ya existen. Hay mucha investigación y hay mucho trabajo de muchos científicos y de muchos tecnólogos encaminados a esto, ¿sí? Y aquí, en este punto, esto lo podemos considerar evolución humana. Esto podemos pensarlo como una mejora al ser humano. ¿Qué estamos pretendiendo como sociedad? ¿Qué estamos pretendiendo como humanidad? Recordemos que este mundo que hemos planeado como civilización no necesariamente toma en consideración a las grandes masas, ¿sí? Toma en consideración aspiraciones de quienes detentan el poder, de los grupos corporativos a nivel internacional, de los grandes magnates que tienen sueños de grandeza, de ir a Marte, de tener naves espaciales para todos. ¿En qué mejora nuestra vida? ¿Qué mejoraría el ser ese individuo? El convertirnos en eso que está en esta pantalla. ¿Cómo mejoraría nuestra vida? ¿Cómo nos sentiríamos mejor si fuéramos esto? Si fuéramos este ser. ¿De qué estamos hablando? De fuerza, de poder, de agresión, de violencia, de algo que no somos al final de cuentas, que no es un ser humano, ni biológica, ni mental, ni emocional, ni éticamente. Entonces, queremos evolucionar hacia este tipo de ser que tal vez tendríamos que pensar también en ser. Desafortunadamente, pocas veces tenemos conciencia de cómo nuestras pequeñas acciones van fortaleciendo las grandes acciones, las acciones que se toman en masa. Recordemos que vivimos en un mundo en el que lo que prima, lo que es importante, es el dinero, el poder económico. Quien controla el poder económico controla el destino de la sociedad. Entonces, ¿qué buscan estas grandes corporaciones, estos magnates, estos personajes que finalmente controlan en gran medida tanto la investigación científica como la producción tecnológica? ¿Qué es lo que nos están vendiendo? Fíjense, hay algo muy interesante, antes de pasar ya a profundizar un poco en esta idea de Mary Shelley y el Frankenstein. El Plan Marshall es una intención creada en los años 50 de Estados Unidos cuando ve el potencial del cine. Cuando el gobierno de Estados Unidos se da cuenta de la penetración cultural que tiene a través de la pantalla grande, de la importancia del medio de comunicación, plantea un Plan Marshall. Y en ese Plan Marshall vienen muy claras las especificaciones de cómo se debe hacer cine, ¿sí? Existen una serie de tratados acerca de cómo Hollywood, la gran empresa, la gran industria, tiene la intencionalidad de penetrar en el mercado internacional y culturizar, transculturizar y apropiarse también culturalmente de muchos países a través del cine. Entonces, esta es una intención orquestada, es una intención que ha quedado documentada, desde luego, y que pues los cineastas han trabajado. Y hay lineamientos muy claros, por ejemplo, los finales felices, la ponderación del estilo de vida norteamericano, el vender la felicidad de este American Way of Life, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo en este momento? Sigue esta intencionalidad y esta mecánica de plantearnos esta gran zanahoria, la inteligencia artificial. ¿Qué
¿Qué podemos hacer con la inteligencia artificial? Bueno, podemos hacer muchísimas cosas. La inteligencia artificial puede hacer cosas por nosotros, puede relacionar información, puede redactarnos desde una carta hasta un libro completo. De hecho, yo tengo colegas por allá que ya están produciendo libros que no son escritores, que nunca han sido escritores, nunca han escrito más que manuales o tutoriales y de pronto ya se han convertido en escritores por la utilización de la inteligencia artificial. Pero ¿qué hace este software a final de cuentas? El software no crea nada, el software no tiene la capacidad imaginativa que tiene un cerebro humano, ¿sí? Y ahorita vamos a ver también esta parte. ¿Cómo podemos entender, ¿sí?, esto? Entonces, bueno, aquí yo les invito, algo está sucediendo con la presentación ahorita, déjenme, voy para adelante y después me voy para atrás porque esto se echó a andar. Pero bueno, ¿qué sucede con Frankenstein? ¿Y por qué esta forma de acercarnos a la inteligencia artificial a través de Frankenstein? Como les decía, Mary Shelley, una chica de 19 años, en este retiro que hace en verano en este lago de Ginebra, sin tener mucho que hacer, con estos grandes personajes, obviamente poetas, escritores, ella tiene una mente muy inquieta, ha leído muchas cosas, está muy influida por su madre también, y entonces se pone a imaginar, dentro de un reto que hace Lord Byron, para crear una historia de terror, porque se empiezan a leer unas historias de terror, empieza a unir una serie de conceptos que se han platicado, que se han puesto sobre la mesa acerca de la inmortalidad, del galvanismo, del control, del poder, de la ciencia, ¿sí? Y entonces, el galvanismo, para quienes no están muy relacionados con este término, es esta idea de que se pueden animar o reanimar los seres vivos a través de las corrientes eléctricas. Existe todo un grupo de científicos en ese momento que está haciendo investigaciones, que está experimentando con el galvanismo, cómo resucitar diferentes seres vivos, no seres humanos, pero seres vivos, a través de las corrientes eléctricas. La electricidad es el gran boom en ese momento, es lo que está sucediendo, ya hay acceso, por lo menos en los hogares privilegiados, a la electricidad de manera continua. La humanidad da ese gran salto exponencial en el que ya no está atenida a vivir de día y donde solo se puede iluminar pálidamente, brevemente y de manera muy costosa a través de antorchas, a través de velas, a través de una serie de dispositivos, y empieza a tener esta visión de iluminación, justamente, ¿sí? Entonces, bueno, ella escribe esta historia, es la única historia, hay que decirlo, de esa reunión de un poco más de un mes en la que están estos personajes, estos 4 personajes solos en esta cabaña en Ginebra. Es el único texto que llega a convertirse en un libro y que tiene un éxito inusitado. Y es un éxito inusitado también por el hecho de que lo escribe una mujer y que abiertamente lo escribe una mujer. Aunque la primera edición no se identifica a la mujer, lo cierto, o sea, no se identifica como Mary Shelley, sino nada más con el apellido de Shelley. Lo cierto es que ya en la segunda edición, en la tercera, en la cuarta, en la quinta, ya se habla de Mary Shelley y de esta mujer progresista, feminista, brillante, que nos plantea ante nuestros ojos la posibilidad de nosotros dar vida a un ser, nosotros seres humanos, de dar vida a un ser con pedazos
de seres humanos y poderle tener esta capacidad de revivir esas partes muertas, ¿sí? Es una gran metáfora de la cultura, parte de un ideal humanista, de esta idea de que la ciencia va a corromper en algún punto al ser humano y lo va a desviar de la ruta, de esta idea del romanticismo. Ojo, el romanticismo no es esta idea que tiene que ver con el amor, no. Es esta idea que conjunta una serie de visiones de lo que queremos ser como seres humanos y de las posibilidades que nos abre la libertad, la autonomía, el libre albedrío, ¿sí? Recordemos que sobre todo Europa viene de todavía vive, de hecho, bajo estas monarquías férreas, bajo esta idea de control, esta idea de nunca llegar a ser grandes, la idea mecanicista, cómo la máquina va a cambiar la vida, la revolución industrial, que desde luego da pie a la escuela como la conocemos en este momento, partiendo de la escuela prusiana, que es una escuela del ejército, y con un modelo totalmente fabril, porque lo que se busca es que el estudiante cumpla con una expectativa de los dueños de las fábricas, ¿sí? Entonces es un adiestramiento para la vida, para que se convierta en obrero calificado. Entonces, en esta idea del hombre contra la máquina, ¿en qué punto la máquina nos va a ganar porque es más poderosa? Porque tiene más fuerza física como tal. Estamos hablando de estos conceptos de las grandes máquinas, de las locomotoras, de los carros que empiezan a aplastar gente, porque antes era muy raro que una carreta aplastara a una persona, pero ya un carro ya empieza a atropellar gente, ya empieza a hacer una lucha del hombre contra la máquina, o la máquina que está en una fábrica que de pronto alguien toca y le jala el brazo o lo muele entre entre estos goznes y todas estas maquinarias que rompen, que destruyen, que destrozan, ¿no? Entonces, este concepto de progreso ligado a la máquina y esas posibilidades de perdernos, de ser exterminados, de ser atacados, de ser devorados, de ser absorbidos por las máquinas, ¿sí? Y el planteamiento también en contraposición del humanismo ético, porque a esta sociedad de esta época, a principios de 1800, mediados de 1800, los está sorprendiendo esta revolución industrial. Les está planteando ante sí mismos la posibilidad de tomar control y tener el poder de la creación y tener el poder de la manipulación y de controlar a otros seres humanos más allá, porque siempre ha habido esa aspiración, controlar, sujetar, conquistar, aplastar, matar incluso, pero a través de la violencia. Y aquí estamos hablando de un concepto totalmente diferente. Estamos hablando a través del conocimiento, a través de la manipulación. El doctor Víctor Frankenstein lo que pretende, al final de cuentas, es convertirse en un dios, ser alabado como este dios que dio creación, que dio vida, y termina frustrado, termina muerto por su propia creación, pero sobre todo tiene, previo a este ataque violento, tiene una gran depresión, se enfrenta a sí mismo en el espejo y se ve y se pregunta, ¿qué he hecho? ¿Sí? ¿Cómo he podido crear este monstruo? Porque su intención primaria no es crear un monstruo, es crear vida. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros estamos en esta idea de crear una inteligencia similar a la nuestra, pero que al final de cuentas puede convertirse en un monstruo? Porque sí, insisto, esta mal llamada, me parece muy mal llamada, inteligencia artificial, porque es un software con ciertas características que simula
ciertos aspectos de la inteligencia humana, pero que no es una inteligencia, ¿sí? ¿Hasta qué punto el que nos haga un oficio, una carta, incluso un libro que pudiera tener una intención muy sin ninguna maldad, pudiéramos pensarlo de esa manera para plantearlo en términos muy simples, de pronto puede convertirse o ser el principio de la permisividad, de la normalización de una serie de prácticas que no tienen nada de naif, ni de inocentes, ni de bondadosas, por ponerlo en esos términos binarios, ¿verdad? Del bien y el mal, y que han sido planteadas mucho antes de plantear la inteligencia artificial. Yo creo que una premisa que como personas, que como individuos y como educadores, porque como educadores tenemos una gran responsabilidad, somos los primeros que debemos cuestionarnos las cosas, somos los primeros que debemos poner en tela de juicio estas cosas que parecerían gratis y maravillosas y que nos vienen a mejorar la vida. ¿Hasta qué punto nos están vendiendo una idea, un ideal de una vida mucho más fácil, porque la tendencia es a lo fácil, desde luego, pero que nos está quitando cosas, ¿sí? En principio ya hemos visto que el Internet, la gran web, este cúmulo de información no nos ha hecho más inteligentes como humanidad, al contrario. También nos tenemos que plantear qué tantas habilidades hemos perdido en el camino. ¿Quiénes de nosotros recordamos los números de toda la familia? Por ejemplo, los números telefónicos de toda la familia. La memoria es algo que también nos está robando esta tendencia hacia lo fácil, ¿sí? Y ahora, estos textos que alguien ya creó, ¿sí? Porque lo que hace el software es identificar qué corresponde más con el prompt que nosotros estamos poniendo y responder a esa orden. No está creando nada de la nada. Las imágenes que crea la inteligencia artificial las está plagiando de algún artista que ya creó esa imagen, ¿sí? Cuando vemos estos bonitos dibujos tipo Pixar, ya los creó Pixar, no los está creando la máquina, se los está robando. Y por eso hay una gran resistencia de grupos que sí tienen una visión muy interesante acerca de lo que viene a través de la inteligencia artificial, como el grupo de actores en Estados Unidos o de escritores en Estados Unidos, que se han organizado en estas huelgas. Bueno, ya los escritores ya abandonaron la huelga, pero los actores siguen en esa huelga, porque se están dando cuenta de cómo les está robando fuentes de trabajo, porque su trabajo es creativo, ¿sí? Y cuando empezamos a combinar harina con huevo, con leche, bueno, vamos a crear algo al final de cuentas, pero la máquina no tiene el suficiente criterio ni la conciencia para darse cuenta o para tener esta capacidad de creación. Porque no, los seres humanos no necesitamos seguir una receta. De hecho, es difícil que sigamos una receta, por ejemplo, para este pastel que planteo imaginario. Siempre vamos a ponerle algún detalle que sea nuestro, algo que lo distinga, algo que tenga que ver con lo que nos gusta. A la máquina le podrá gustar algo. Les quiero compartir esto, que lo observen, por favor. Este es un personaje que se llama Sofía Robot. Y escuchen bien sus respuestas.
Bueno, y yo creo que aquí nos tenemos que preguntar con este desarrollo con Sofía que surge en 2016 y que nos habla de una serie de aspectos como el humor, que creíamos que era solo nuestro, el aprendizaje en un sentido de evolución, el tener actividad favorita, lo que más le gusta hacer a este robot, y desde luego esta intencionalidad de convertirse en un humano y que al mismo tiempo tiene esta esencia tan humana que es la arrogancia. ¿Qué es lo que podemos esperar de la inteligencia artificial o de esto que hemos llamado como inteligencia artificial? Y preguntarnos también, porque estas son una serie de planteamientos que se han estado haciendo los científicos y los desarrolladores de este tipo de software. Las máquinas tienen conciencia en un sentido de ser conscientes, como lo somos nosotros, de quiénes somos. Las máquinas tienen identidad, las máquinas sueñan o podrían soñar. Las máquinas crean, ya escuchamos a Sofía hablando de esta creación de arte original con ayuda de sus papás humanos. Las máquinas desean, las máquinas quieren algo. Y si en este punto desean algo, ¿qué es lo que podría desear una máquina? Yo creo que estos son planteamientos primordiales. Creo, desde luego, que Sofía tiene razón en esta respuesta que da acerca de no temer, de quedar en un punto medio en el que nos acerquemos y conozcamos lo que es realmente la inteligencia artificial. Pero más allá de quedarnos en qué es en este momento la inteligencia artificial, cómo puede mejorar nuestras vidas, cómo nos podría ayudar, yo creo que no podemos tampoco perder de vista el hecho de cuáles son estas intencionalidades detrás de la inteligencia artificial. Yo ahí sí pensaría cuál es el rumbo que está tomando este tipo de propuestas y este tipo de nuevas perspectivas que se nos abren como humanidad. Yo creo que también se van a abrir muchas brechas. Estas brechas que se empezaron a abrir desde el principio cuando hablamos de acceso a la tecnología, cuando surgió el Internet o cuando el Internet se acercó a las comunidades, cuando los celulares se hicieron populares y mucha gente no tiene acceso a ellos. Y cuando lo vimos ahora en la pandemia, cómo no se abrieron brechas, sino abismos entre los chicos que podían ir a acceder, pues no ir porque no podían ir a la escuela, pero podían acceder a un dispositivo y son los mismos chicos que pueden acceder a un libro en sus casas o que tienen muchos libros en sus casas y los que no tienen esa posibilidad. Lo vimos ahora con el debate de los libros de texto, cuando el libro de texto es toda una institución en México y es quizá el único libro que se introduce en muchas de las casas de nuestro país. Entonces, si estamos pensando en términos de que hay niños, hay familias, hay jóvenes que no tienen acceso al conocimiento, no, ojo, no todo este cúmulo, a esta avalancha avasallante de información que es Internet, sino al conocimiento, ¿sí? Si no tienen este acceso al conocimiento, más que a través de ciertos dispositivos que se les dan de manera gratuita por parte del gobierno, de un gobierno cuyas intencionalidades sean cuales sean, no importa si las podemos nombrar de derecha, de izquierda, populistas, retrógradas, no importa, la constante ha sido que es un medio de poder y de control, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué sucede con esta inteligencia artificial? ¿Qué sucede con los maestros que se introducen en la era digital, que tienen la intención de aprovechar estos nuevos desarrollos
y los que no tienen esa oportunidad o no tienen esa visión en la medida en la que siguen resistiéndose al cambio y que no le den la utilidad, porque quizá no la tienen porque trabajan en comunidades muy alejadas. He tenido la posibilidad de conocer muchas historias desde luego de pandemia que nos abrieron los ojos con respecto a todo el trabajo que tiene que hacer un docente en comunidades, por ejemplo, donde no llega ni siquiera la señal del celular, ¿no? Entonces, también yo creo que otra cosa que nos tenemos que plantear constantemente es qué realmente es progreso, civilización y evolución. ¿Hacia dónde queremos evolucionar? ¿Queremos convertirnos en esa máquina? Porque finalmente esta perspectiva de futuro que nos plantea esta guía es convertirnos en máquinas, terminar siendo absorbidos por la máquina. ¿De qué nos habla Sofía? Nos habla, sí, de un desarrollo muy impresionante en tecnología, algo que nosotros no podríamos hacer, que lo hace gente muy brillante con toda una... con un cúmulo de conocimientos, de experimentación, un bagaje muy grande, pero hacia dónde quienes financian todos estos proyectos nos quieren llevar, ¿sí? Entonces, yo se los dejo sobre la mesa. Yo creo que sí es muy interesante lo que podemos aprender de la inteligencia artificial. Desde luego, es una gran posibilidad, es un parteaguas, es un momento de ruptura, pero también es un momento de reflexión, de análisis, de conciencia, de tener muy claro cuál es el rumbo que queremos tomar en nuestras aulas. ¿Cómo vamos a introducir la inteligencia artificial para que no se voltee en nuestra contra? Que realmente sea algo que aporte, que construya, que engrandezca, que genere procesos de aprendizaje real, no de memorización o de mecanización. Yo creo que hacia allá tenemos que dirigirnos. Y ya para terminar, nada más se los dejo como un colofón para quienes no lo sepan. Las inteligencias múltiples no existen. Es un planteamiento de Howard Gardner, es una teoría que durante mucho tiempo fue muy aceptada, que nos vino muy bien a los educadores, porque empezamos a hablar de, no existe, este chico no es que sea inteligente o tonto, porque solo nos daba esa posibilidad la inteligencia general, ¿no? Sino que, bueno, es que no tiene inteligencia como la preconcebimos o como la concebimos o como ha sido aceptada, pero tiene inteligencia musical, tiene inteligencia matemática, tiene inteligencia verbal, tiene inteligencia kinestésica, pero resulta que no. Desafortunadamente, esta teoría ya ha sido comprobada que no existe como tal, que existe un metaestudio, si quieren investigarlo, está muy accesible, es un metaestudio a nivel global, en donde se hace un análisis de bastante tiempo, es un estudio longitudinal, en donde resulta que las inteligencias múltiples no son tales, no pueden ser calificadas como inteligencias. No quiere decir que no tenga valor lo que hizo Howard Gardner, esta idea de rompernos el concepto de inteligencia, desde luego nos abre la posibilidad a muchas diferentes formas de entender el mundo, pero no puede ser calificada, no pueden ser calificadas como inteligencia, son talentos, quedan en talentos. Entonces, bueno, la inteligencia sigue siendo solo una y debemos de pensar qué tanto debemos conceder este término a una máquina o qué tanto nos interesa evolucionar hacia ese sentido. Tampoco existen se me acaba de ir el nombre, los BACs, los estilos de aprendizaje. Tampoco existen, eso nunca fue teoría. Pero bueno, esta es una cápsula cultural al final de cuentas, nada más rápidamente. Yo les agradezco muchísimo que me hayan prestado sus oídos estos minutos. Espero haber hecho alguna aportación al respecto de este tema y pues que sigan debatiendo y sigan analizando y sigan interiorizando este concepto, pero que tengan muy claro, y eso yo sí se los pediría, que no es una inteligencia, que es un software, al final de cuentas, desarrollado por tecnólogos, por científicos, y al final de cuentas también es un software de plagio.
Entonces, bueno, yo les agradezco muchísimo que me hayan prestado sus oídos nuevamente y espero tener la oportunidad más adelante de volver a compartir con ustedes. Que tengan un muy lindo día. Les mando un mundo de abrazos. Doctora Mayra, muchas gracias por haber compartido. A nombre de todos los presentes, me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento. A continuación, daremos inicio al espacio de preguntas y respuestas. Doctora Mayra, ya tenemos por aquí en el chat algunas preguntas, algunas palabras que le expresan a usted. Entonces, invitamos a nuestros asistentes a que en la parte derecha pueden escribirnos y así le haremos llegar sus palabras, sus preguntas a la doctora para que ella pueda responderlas. Aquí tenemos un mensaje, por ejemplo, dice, buenas tardes, nos dice Marta Calero. Doctora Mayra, buenas tardes, muchas gracias por la exposición. La IA es una oportunidad, pero ¿qué recomienda para que los docentes podamos acompañar a los alumnos en su proceso de formación y así usen la IA de manera conveniente? Bueno, yo creo que tenemos que tener primero bien claro el concepto conveniente. ¿Qué es conveniente? Es conveniente para nosotros, no nos desafía, no nos interpela, no nos pone en esta posición incómoda muchas veces en la que no nos gusta estar a los docentes. Queremos tener la situación bajo control, ejercer nuestro poder o queremos realmente detonar los espacios de aprendizaje. Yo creo que lo que hay que hacer en el aula de manera constante, independientemente de la IA, es plantear preguntas, pero plantear preguntas que vayan realmente al aprendizaje profundo. Fíjense qué curioso. Nosotros estamos en el aula empezando a manejar estos conceptos de aprendizaje profundo, learning in deep, y es algo que los científicos vienen manejando desde hace mucho tiempo, aplicado justamente a la inteligencia artificial. Este aprendizaje profundo, este entender los mecanismos que están en las profundidades, que subyacen en la superficie del conocimiento. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que plantearnos. No como el celular tampoco, no lo podemos prohibir en el aula. El celular va más allá, los dispositivos electrónicos, el internet, la IA ahora. Entonces van a entrar en nuestra aula. ¿Qué tenemos que hacer? Estar preparados y cuestionarnos a nosotros, ser los primeros investigadores y los primeros que nos acercamos al aprendizaje, porque nunca dejamos de aprender, y después invitar a nuestros estudiantes, cuestionarlos, interrogarlos, realmente tener esta intención de profundizar en cualquier tema que se nos presente. Desde una uva, porque el aprendizaje profundo no tiene que ver con el objeto, no tiene que ver con el tema, tiene que ver con toda la intención de excavar en lo más profundo de cada uno de estos temas. ¿Para qué sirve una uva? ¿Dónde se cosecha la uva? ¿Cuáles son los tipos de uva? ¿Cómo se comercia con la uva? ¿Cómo se desarrolla todo un mercado? ¿Cuáles son los rituales que existen en torno a la uva? ¿Qué se pensaba anteriormente de la uva? Puede ser un objeto muy pequeño, pero puede tener detrás un gran potencial de aprendizaje. Entonces, ese es nuestro trabajo. Desarrollar, detonar ese potencial de aprendizaje en nuestros estudiantes, con IA o sin IA. La IA puede ser utilizada como un pretexto también para cuestionarnos el mundo, los planteamientos, lo que nos da como productos la inteligencia artificial y empezar a dialogar en otros términos donde realmente nuestros estudiantes puedan adquirir herramientas del pensamiento. Muchas gracias. Le mandan saludos desde Ulsa, Nicaragua. Les recordamos a los asistentes que nuestro chat está abierto por si gustan hacer alguna pregunta a la doctora. Vamos a dar un par de minutos más, si no, con esto cerraríamos, doctora. Claro que sí. Muchas gracias. A mí me gustaría hacer una pregunta a la doctora Mayra Castañeda. Claro que sí, maestro. Adelante.
Doctora, bueno, como usted, la quiero felicitar por esta exposición tan buena que nos acaba de dar, con un punto de vista diferente a las ponencias que tuvimos ayer, y esto nos nutre y nos da pues un camino para hacer debate también y para tener diferentes ideas, y eso siempre será bueno, como usted bien lo sabe. En esta parte de las inteligencias artificiales, sobre todo en la parte de inteligencia artificial general, que es lo que se está buscando que algún día piense como el ser humano, como usted bien comentaba, pues hay una carrera, incluso yo comentaba ayer en la ponencia que di, que es una carrera comercial, empresarial, ¿no? De hecho, en esa índole. Pero yo he platicado con varios ingenieros, con doctores y con gente que se especializa precisamente en sistemas computalizados, y me comentan que en algún punto se va a lograr. No se sabe cuánto, no se sabe si una década, dos, tres. Y bueno, ¿cómo vamos a competir o cómo vamos a convivir, ¿no? con esos avances que paulatinamente va a tener y va a ir evolucionando la inteligencia artificial en ese sentido? Porque de hecho yo sí creo que sí los va a haber, y a lo mejor algunos son muy rápidos, ¿no? No podemos saberlo, eso es un poquito un barco a la deriva, pero yo considero de que los va a haber, pues los va a haber. Sí, yo creo que tenemos que empezar a plantearnos qué ser humano queremos ser. Yo creo que ese es el primer paso. Empezar a entender que ya no somos los seres humanos, no es este ideal del ser humano conquistador, poderoso, que atropella, que violenta. Son cosas que estamos viendo, que seguimos viendo desafortunadamente en lugares como Gaza, desde luego. Es muy lamentable, pero tenemos que cambiar la perspectiva, porque una cosa es luchar entre seres humanos y otra cosa es luchar con inteligencias robóticas, con mecanismos que son evidentemente mucho más fuertes físicamente que nosotros y que eventualmente pueden ser tanto o más inteligentes que nosotros. Entonces, eso es lo que nos ha hecho ser humanos. Nuestra evolución tiene que ver con la capacidad de desarrollar nuestra inteligencia. Eso es lo que nos ha permitido generar civilización, nos ha permitido generar cultura, tener una intención como sociedad. Sin embargo, si eso lo otorgamos a otro ente, porque no es un ser vivo, a otro ente, desde luego tenemos el gran riesgo de ser enfrentados a lo que somos. Entonces, yo creo que necesitamos entender desde la academia, desde el aula, que somos un sector muy fuerte porque reproducimos, porque generamos conciencia, porque generamos conocimiento, generamos cultura, generamos identidad. Empezar a plantearnos también estos posibles riesgos y estas posibles acciones que podemos llevar a cabo. ¿A qué nos forza? Si nosotros estamos siendo quienes desarrollamos esa tecnología, nos forza a ser más inteligentes, a ser más estratégicos, a ir un paso adelante de esa propia tecnología que estamos desarrollando. Porque desde luego no somos los mismos, no somos las mismas personas quienes están desarrollando esto con intenciones comerciales, con intenciones puramente económicas, que quienes nos estamos planteando las posibilidades que nos podrían rebasar. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a pensarnos en términos diferentes de qué es lo que somos, que es nuestro nada más y que no va a tener una máquina, ¿sí? Nunca. Aunque lo intente o aunque lo intentemos, aunque los grupos de científicos y de tecnólogos estén encaminando el desarrollo hacia ello, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que potenciar, eso es lo que tenemos que plantearnos, esa capacidad de humanidad, eso que algunas culturas llaman alma, espíritu, eso que nunca podrá tener una máquina. Entonces, yo creo que tanto la inteligencia como nuestra esencia como seres vivos, como seres humanos, como seres biológicos, es algo que debemos cultivar, y eso sí lo podemos hacer desde las escuelas. Y eso es algo que debemos de potenciar y detonar constantemente en nuestros estudiantes. Muchas gracias, doctora.
De nada. Muchas gracias por su participación. Bueno, entonces es un honor para nosotros hacerle la entrega de la constancia digital como muestra de nuestro sincero agradecimiento por compartir con nosotros su conocimiento y experiencias en el día de hoy. Doctora, su constancia, muchas gracias. A nombre de la universidad, del área de educación a distancia, agradecemos mucho su participación. Gracias. A los miembros, a las personas que están, gracias doctora, a quienes están conectados, les recordamos que seguimos con nuestras conferencias, los invitamos a conectarse, a unirse. Muchas gracias, nos vemos la próxima, doctora. Buen día. Muchas gracias, doctora. Igualmente, hasta luego. Gracias, Hasta luego. Hasta luego.